Este es el segundo día del curso y el día de hoy vamos a ver las escalas estimativas. Las escalas estimativas son un instrumento de evaluación que permite evaluar conductas, procesos, productos y o procedimientos que realice el alumno. Permite observar el grado de consecución, característica del producto realizado y la cualidad de lo que se está presentando. Asimismo, utiliza una metodología mixta que incorpora aspectos cualitativos, que son los criterios de evaluación, y cuantitativos, que son las escalas numéricas que podamos utilizar, simbólicas o imágenes, con los cuales será medida la actuación del evaluado. Esto lo saqué de un documento de colegio de bachilleres que está muy concreto. ¿Y cómo funciona o qué características tiene? Bueno, voy a regresar un tantito. En la parte de atrás hay una escala estimativa, que en la parte de arriba, como siempre, están los datos más generales, en este caso de la asignatura, de la escuela, del grado, del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Del lado izquierdo tenemos los indicadores, más o menos igual que como se presentaron o como los hicimos con la lista de cotejo, de manera pura, porque ya ven que después para poder operarlos de manera más práctica, los pusimos arriba. Y aparece una nueva característica, donde pusimos sí y no, aquí nos aparecen los niveles de logro. Y puede ser un tanto subjetivo, a mí no me gusta mucho la escala, por lo menos no para evaluar ciertas cosas, porque aquí nos ponemos muy bien, bien, regular y deficiente, pero qué tan bien es bien, qué tan mal es deficiente, o qué tanto es muy bien. Al final de cuentas es un instrumento poco estandarizado, pero bueno, ahorita regresamos a ese punto. Entre las características de esta es que las escalas tienen la misma estructura que las listas de cotejo, como les decía ahorita de manera general, pero incorporan más de dos variables en la observación. Es decir, ya no es binario, ya no es sí y no. Ya tenemos un rango un poquito más amplio, lo que implica medir también el grado de intensidad de la conducta. Al incorporar un nivel de desempeño más, permite discriminar con un mayor grado de precisión, y eso entre comillas, el comportamiento a observar o el contenido a medir. Puede ser expresado en una escala verbal, numérica y gráfica o descriptiva. ¿Cuál es el ciclo que compone para realizarle este tipo de escalas? Lo primero es definir el objetivo, que consiste en precisar el desempeño a observar o medir y el contexto en el que será evaluado. Dos, identificar los patrones o rasgos sustantivos del comportamiento que quiere observar y medir relacionados con el objetivo a alcanzar. Tres, identificar los indicadores de calidad de las conductas clave esperadas para cada rasgo. Cuatro, elaborar los descriptores de las conductas esperadas. Y cinco, determinar los niveles de logro o desempeño. Se definen cada uno de ellos, alto, medio o bajo, en este caso, o para registrar y estimar los comportamientos que el estudiante posee. Tipos de escalas. Las escalas, creo que todos o muchos de nosotros, cuando vamos al supermercado, en algunos, ya a la salida nos aparece una tabletita y nos dice, ¿cómo te sentiste al venir hoy? Un tanto subjetivo. Yo pude haber estado de malas porque me corrieron, porque me peleé con mi jefe, porque me peleé con mi pareja, porque como alumno reprobé una materia, pero eso no tiene nada que ver con el servicio que me brindaron y los productos que fui a localizar. Simplemente es incluso cómo te sientes hoy. A partir de esa premisa, pues muchas veces podemos interpretarlo de manera diferente. Entonces, por eso es importante saber qué preguntar. Otro tipo de escala que está bajito de las caritas y que también se mide con otro tipo de caritas, pero también incorpora letras. Es debo mejorar, aceptable, regular, bien y muy bien, ¿no? Y va desde una carita triste hasta una carita feliz. La formulación de estas preguntas viene en sentido, dice, formular preguntas para buscar información, localizo información respectiva en un texto y planifico una exposición. Esta escala está hecha para que el alumno la conteste. Normalmente este tipo de escalas funcionan muy bien como autoevaluación con todos los bemoles que conlleva la autoevaluación, ¿no? Que es un proceso un poquito complicado. ¿Pero por qué? Porque las escalas, muchas de ellas en la parte educativa, están desarrolladas para saber el gusto o disgusto de un alumno sobre la relación a algo. Es decir, yo no le puedo decir si está bien o mal que esté ahorita con los temas de moda en pro o en contra del aborto. A final de cuentas es algo muy subjetivo y tendrá sus razones válidas, desde un simple porque sí, porque así me enseñaron, porque así lo creo, o generar un debate correspondiente a eso. Entonces, pero sí podemos medir
qué tanto está en acuerdo o en desacuerdo con el aborto. O sea, puede ser desde un tajante no hasta un sí cuando cuando haya habido un delito de por medio que propició el embarazo o cosas así. Y al final de cuentas, pues sigue siendo un indicador. Por eso, y un poquito más abajo, donde dice los valores de la escala de Likert, que es la escala más común que utilizamos, y que la escala de Likert consta de cinco fases, cinco grandes apartados, no más, no menos. Yo de repente he escuchado que dicen, es que una escala de Likert de tres niveles, o una escala de Likert de 7, de 8, ya no son escalas de Likert. Sigue siendo una escala estimativa, pero ya no es una escala de Likert. Una de las características de la escala de Likert, a diferencia de las demás que se presentan aquí en la pantalla, en las demás va de orden de menos a más y no en todas puede existir un punto neutro. La escala de Likert forzosamente conlleva un punto neutro, que es, digamos, a la mitad de la tabla. O sea, realmente o básicamente lo que mide es la indiferencia de con respecto a algún tema. Creo que muchos de nosotros en algún momento nos hemos cruzado en la calle con algunas camionetitas que nos ponen a hacer, que nos regalan algún producto por hacer una degustación y contestar algunas preguntas sobre el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Y justamente la mayoría es esa, son escalas de Likert donde dice, sí me gustó mucho, ni me gustó, ni me gustó, ni me disgustó, ni me disgustó un poquito, totalmente me disgustó el sabor del producto. Esas son escalas de Likert y a final de cuentas sigue siendo un indicador como los que vemos del lado derecho. Podemos ver los indicadores, los más comunes, de presión, de gasolina, de temperatura, y al final de cuentas, muchos de ellos, el primer circulito siguen siendo 5 valores, teniendo un valor neutro, pero el de arriba son 10 elementos. Entonces, hay que hacer bien esta distinción. Ahora, ¿qué tipos de escala existen? Y obviamente no vamos a ver todo, pero sí es importante que las conozcamos, sobre todo para no confundirlas y al final utilizar la que mejor se adapte a las necesidades que tengamos con respecto a las actividades que vemos con nuestros grupos. Eh, la escala estimativa, que es lo que estamos haciendo ahorita, la descriptiva, la numérica, la de gráficas, de actitud, la de Likert, la de Thurston y el diferencial semántico de Osgood. Es Osgood y Slater, me parece, si no mal recuerdo. Pero bueno, son de las más comunes. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este tipo de escalas? Las ventajas es que son usadas para evaluar actitudes, sentimientos, posición ante alguna situación o tema y permite observar el progreso o desarrollo del trabajo que realiza el estudiante. Sin embargo, a manera de desventajas, podemos decir que es el tiempo de elaboración. Obviamente, es mucho más difícil analizar en qué nivel se encuentra a un simple sí y un no, como lo vimos en la lista de cotejo. Es posible la existencia de un sesgo al momento de recopilar la información. Por eso les decía, hay que ser muy precisos a veces. ¿Qué tan bien es bien y qué tan mal es mal? Decía un coach que tuve en algún momento, dice que tenemos que analizar cómo nos iba después de un partido. Dice, ni somos tan buenos cuando ganamos, ni somos tan malos cuando perdemos, ¿no? Son muchas situaciones que se pueden conjugar. Se puede entregar información subjetiva, repito lo que estábamos viendo ahorita, y en un proceso manual se requiere usar una escala por individuo o dos instrumentos simultáneamente, lo que obviamente dificulta su aplicación. Lo mismo que decíamos del formato más puro de la lista de cotejo. Ahora que hay muchos tipos de formatos, a final de cuentas el formato es totalmente libre y está en función de qué tan funcional sea para nosotros. Del lado izquierdo, como ya hemos visto, están los indicadores del lado izquierdo. Digamos que hay que poner la marquita en cada uno de esos puntos de los niveles de logro que se vaya, que consigue el alumno. En este caso, la del lado izquierdo únicamente son 4 niveles, muy bien, bien, regular y deficiente. Aquí no existe un punto neutro. Va a ver si que pasa de muy bien a regular y deficiente. Híjole, hay autores que dicen que tiene que ir de más a menos, otros que dicen de menos a más. Realmente es algo que, más allá de que se hayan dedicado a escribir un ratito estos autores, pues nada afecta en absoluto. Donde sí nos afectaría es que pues, la mitad del grupo les califico de menos a más y la otra de más a menos, y aunque saquen bien, pues yo puedo cometer ese error como ser humano de estarme acostumbrando a calificar en un sentido, ¿no? Pero bueno.
Y del lado derecho dice escala estimativa del caso de evaluación de aprendizaje familiar. Aquí ya vienen otros elementos que intervienen, sobre todo quienes, no sé si aquí aplique, pero hay muchos compañeros que tienen otro trabajo y que trabajan en otras escuelas y que a veces hay que estar en sincronía con las competencias que se están realizando y la actividad correspondiente. Entonces se dan cuenta que vienen los datos generales, los títulos y para colocar el nombre del alumno, aquí para ellos la edad es importante, para nosotros realmente no, qué competencia se va a evaluar y qué actividad se va a hacer. Y aquí sí tenemos excelente, muy bien, bien, que entre comillas sería el punto neutro, regular y deficiente o insuficiente. Y además asigna un puntaje. ¿Por qué puse este formato? Porque un puntaje viene abajo qué puntuación es lo que debe de sacar. Aquí no nos dice, ojo, no nos dice cuánto, qué numerito le vamos a poner en cada uno de los cuadros para hacer la suma al final, pero sí nos dice que de 8 a 14 de insuficiente a regular, de 15 a 23 de regular a bien, 24 a 32, 31 a 41 y el más alto de muy bien excelente es de 42 a 50. Aquí ya estableció un rango para poder evaluar a los alumnos. No especifica si voy a calificar del 1 al 10, que obviamente sería lo más lógico, pero desconozco el contexto en el cual se hizo y cómo se vaya a evaluar. Este es otro tipo de escala. Si se dan cuenta, aquí no tiene otra cosa más que 1, 2, 3, 4. Y abajo se nos pone 1 nunca, 2 a veces, 3 frecuente, 4 siempre. Y tampoco se considera una escala de Likert porque no, aunque muchos la presentan así, pero no tiene punto neutro. Aquí dejamos el QR code para los ejemplos correspondientes con Microsoft Excel. Igual se encuentran en el canal por si los necesitan y puedan seguir paso a paso cómo se realiza.